Sean todos. Ok, si quieres tú. Sí, somos Mario y Rosario Sandoval, presidentes del Consejo Nacional de Laicos, y bueno, pues les damos la bienvenida a todos los presentes. Sí, así es. Les damos la bienvenida y les agradecemos que le dediquen este tiempo a este programa de formación del método del Beato Anacleto González Flores, nuestro patrono de los laicos mexicanos. Bueno, pues para empezar vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta sesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina de los Apóstoles, Por nosotros. Beato Anacleto, ruega por nosotros. Santos mártires mexicanos, rueguen por nosotros. Bueno, pues enseguida Mario nos va a hablar un poquito de la semblanza de nuestro expositor del día de hoy, que es Francisco Sánchez. Adelante, Mario. Bueno, pues es esposo y padre de 4 hijos. Estudió la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara. Cursa la maestría en Administración y Políticas Públicas en la UVEG. Es autor de 3 libros, 100 años de piedad, estudio y acción, publicado por la Fundación Miguel Palomar y Vizcarra. Un testigo para el presente y un proyecto de martirio publicados por el Consejo de Cronistas de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es coordinador del Departamento de Relaciones Gubernamentales de la Dimensión Familia de la Arquidiócesis de Guadalajara, director del programa Vida del Consejo de Estado México, Occidente de los Caballeros de Colón, coordinador de Agenda Pública del Frente Nacional por la Familia en Jalisco. Es representante común de los más de 30,000 ciudadanos que promovieron la iniciativa ciudadana para la creación de la Ley de Protección a la Maternidad del Estado de Jalisco, tras la primera marcha a favor de la mujer y la vida. Fundador del Centro de Innovación Social Anacleto González Flores, socio fundador de Cabildex, Sociedad Civil, director de la editorial Los Cristeros MX, donde desarrolla, junto al seminarista Rafael Becerra, el proyecto de sistematización del pensamiento del beato Anacleto González Flores. Pues le damos la bienvenida, Francisco. Te cedemos el micrófono. Bienvenido. Muchas gracias, Mario y Rosario. Muy contento de estar con el Consejo Nacional de Laicos en esta iniciativa que han tenido de promover el pensamiento del beato Anacleto González Flores, nuestro patrono de los laicos. Y bueno, pues la verdad les agradezco la disposición que ha mostrado el Consejo Nacional de Laicos para compartir esto que junto al seminarista Rafael Becerra ya tenemos algunos años estudiando, concretando, y que hoy pues queremos poner y compartir, poner a disposición y compartir con todos ustedes todo esto que hemos aprendido del beato Anacleto. Muy bien. Muy bien. Pues si no tienen inconveniente, podemos iniciar con este programa. Es un programa de 8 sesiones para hablar del beato Anacleto González Flores. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten. Muy bien, parece que ahí está. Miren, es un programa de la acción social, en donde después de varios años de estudio de los escritos de las conferencias del beato Anacleto González Flores, el seminarista Rafael Becerra González, que había escrito su tesis en filosofía
una tesis titulada Anacleto González Flores, de la palabra a la transformación social. Decía yo que junto con el padre Luis Jorge González habían sido Rafael y el padre Luis Jorge los únicos dos que, más allá de analizar la vida del beato Anacleto González Flores desde la perspectiva biográfica, en donde se nos recalcaba una y otra vez dónde había nacido, qué había estudiado, qué grupo se había formado. Estos dos trabajos, el del padre Luis Jorge González, un libro que recomiendo ampliamente, y el del seminarista Rafael Becerra, eran de los pocos que profundizaban en el pensamiento y en la propuesta teórica y práctica del beato Anacleto González Flores. A partir de estas reflexiones, decidimos comenzar a profundizar en el estudio de su pensamiento y comenzamos a elaborar algunas obras temáticas. La primera fue este libro que se llama La misión de la mujer, en donde recogimos todos los textos de Anacleto González Flores sobre la mujer y la familia. Y luego hicimos otro por ahí, en donde recopilábamos todos aquellos escritos que habíamos encontrado del beato sobre la libertad, particularmente la libertad religiosa, aunque no únicamente la libertad religiosa, la libertad también educativa, pero sobre la libertad. Este otro libro se llama La conquista de la libertad. Pero habíamos entendido que Anacleto no había sido estrictamente un hombre de palabra, que fue, dice su lápida, que enseñó con su vida, con su palabra y con su sangre. Era fundamentalmente un hombre de acción. Fue un hombre que transformó la realidad de su época, y entonces estábamos convencidos de que Anacleto tenía un método, tenía una propuesta, y pues nos lanzamos a estudiar, a profundizar cuál había sido este método, cuál había sido esta propuesta, y de ahí surgió este libro que se llama La acción social, que es una compilación de textos del beato Anacleto González Flores, que en un proceso de 1917-1919 publicó la mayoría de los artículos que ahí se encuentran, más de 100, una serie de artículos, pero que al verlos juntos, a reunirnos, al organizarlos y estructurarnos, nos dábamos cuenta que tenía un método de transformación social. Un método que creemos además es oportuno. Y entonces titulamos a esta compilación La acción social, y le pusimos como subtítulo Cómo organizar al pueblo para construir la unidad y la paz social. Pareciera que este subtítulo está desarrollado precisamente para hablarnos a los laicos de nuestra época, los laicos de nuestro país, pero lo curioso es que este subtítulo no fue una idea o una ocurrencia nuestra como compiladores, sino que era el propio Anacleto el que había establecido ya esta propuesta: cómo organizar al pueblo para construir la unidad y la paz social. Porque finalmente lo que Anacleto buscaba en la transformación social era garantizar la unidad del país y, por tanto, tener como fruto la acción social. De ahí es que deriva este método que vamos a estar viendo en 8 sesiones. Si me permiten, en esta primera parte lo que quisiera compartirles es la ruta que vamos a llevar en este programa de estudio. El objetivo general del programa es que el participante haga conciencia de la importancia de la organización como medio ineludible de la transformación social, conociendo el testimonio y el método del beato Anacleto González Flores para poner en práctica los principios de la doctrina social católica a través de la organización popular para construir la unidad y la paz social. O sea, es un programa que nos va a ofrecer los elementos que el beato Anacleto tomó para poner en práctica los principios de la doctrina social católica. Hay que recordar que uno de los primeros esfuerzos o uno de los primeros documentos referentes de esto que conocemos como doctrina social católica, pues fue la Rerum Novarum, que fue el punto de partida de los católicos de entonces
para comenzar a transformar la sociedad. ¿A quién está dirigido este programa? Fundamentalmente a laicos, a consagrados seminaristas y todas las personas interesadas en conocer el legado de Anacleto González Flores, patrono de los laicos mexicanos, y profundizar en el modelo por el que orientó sus pasos en la conquista de la libertad religiosa y la organización social de los católicos mexicanos. Este programa tendrá 8 sesiones. Esta, la del día de hoy, es titulada La organización del pueblo, el camino para construir la unidad y la paz social. La semana siguiente siempre va a haber un conferencista distinto o diferente, con distintas experiencias del estudio de los documentos del Beato Anacleto González Flores, con distintas perspectivas, con la idea de que este programa sea rico en participación, pero también rico en distintas reflexiones sobre la misma materia. El siguiente tema es: frente al liberalismo y el socialismo, apliquemos la solución católica de la cuestión social. Es un análisis que Anacleto González Flores hace de las ideologías de su época, y un análisis que es también útil para nuestros días. El tema 3 es líderes populares en acción: cómo formar y organizar líderes para la acción social bajo el modelo por el que el Beato Anacleto González Flores desarrolló, organizó, formó los cuadros que, por ejemplo, formaron la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, el Círculo de Obreros Católicos, las Damas Católicas, los miembros de la Unión Popular, etcétera, ¿no? Tema 4, la acción social es estratégica. ¿Cómo desarrollar un plan de acción social eficaz? Anacleto era un hombre que entendía que la acción católico-social no podía ser improvisada, que requería ser ordenada y organizada en función de los objetivos, y hace un planteamiento muy claro sobre la necesidad de la acción social estratégica. Tema 5, la organización y acción, cómo organizar estructuras para transformar situaciones injustas. Tema 6, cómo movilizar al pueblo, unidad, identidad y acción organizada para construir la unidad y la paz. Y el 7, laicos en acción, el pueblo unido hacia los 500 años del acontecimiento guadalupano. Este horizonte que nos planteamos, muy de la mano con la reflexión que han hecho nuestros obispos en el proyecto global de pastoral, que nos han colocado como horizonte de acción los 500 años del acontecimiento guadalupano y los 2000 años de la redención. Y finalmente, una última sesión, que será la sesión de clausura, a partir del día de hoy, los siguientes jueves, en donde tendremos algunos invitados especiales que han dado testimonio de transformación social, no solamente en México, sino en otros países, inspirados en el testimonio del Beato Anacleto González Flores, que es lo han nombrado algunos un mexicano universal, ¿no? Un hombre que ha trascendido las fronteras de nuestro país y le ha dado a otros católicos en otras partes del mundo la inspiración para transformar la sociedad. Entonces, bueno, este sería básicamente el recorrido del programa. Les dejo ahí mi teléfono celular y mi correo electrónico por si en el camino hubiera alguna consulta, alguna pregunta. A mí me va a tocar hacer también las veces de coordinador del programa, de forma que pudiera responder alguna pregunta, alguna duda sobre los materiales y también sobre los propios libros, porque sepan ustedes que con la inscripción en el programa, ustedes recibirán a través de los canales que establezca el Consejo Nacional de Laicos, se harán llegar a las diócesis, a las distintas sedes de las diócesis, los ejemplares para cada uno de ustedes, de forma que ustedes puedan contar con el libro y este libro se convierta en su material de trabajo. Y cada uno de los temas va a estar vinculado a alguno de los capítulos del libro. La sesión de hoy, evidentemente, es una sesión de introducción al programa. Quiero que en la medida que ustedes dispongan del libro, que se enviarán a partir del próximo lunes, ustedes podrán ya entrar y profundizar al estudio de estos temas. Pues no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguien que quiera levantar su mano y los escucho.
Nada más les pedimos a todos que si pueden cerrar sus micrófonos, en especial a Irene Cano, para poder escuchar bien. A Francisco lo escuchamos muy bien. ¿Un perrito por ahí? Ok, gracias. Bueno. Pues, sí, con Sí. respecto a los libros, Francisco, nada más, pues sí, comentarles a todos que hemos estado anotando sus nombres, de qué diócesis son, y ya nada más pues tomaremos la decisión de cuándo mandarlos, pero vamos a estar comunicándonos con ustedes para darles la información. En un principio la idea es mandarlos a las direcciones de las curias de cada obispado. Esa es la idea, pero como quiera vamos a ir viendo lugar por lugar y nos comunicamos con ustedes para que sepan en qué momento ya van a estar por allá y los puedan ir a recoger. Muy bien, adelante. Bien, vamos entonces a dar paso a la primera sesión. Les decía que este libro es un libro que consta de 13 capítulos, 340 páginas, y que está desarrollado en dos partes. La primera parte de este libro, de este documento, es la parte que Anacleto mismo llama la parte especulativa. Anacleto hace una reflexión sobre las ideologías de la época, basado en aquello que la doctrina social de la Iglesia en los primeros documentos denomina la cuestión social, ¿no? Ese grave problema. Anacleto expone de una manera muy pedagógica cómo había dos ideologías que tenían una propuesta de solución a la cuestión social, a lo que nosotros hoy llamamos la destrucción del tejido social. Anacleto decía que por un lado el liberalismo había ofrecido una solución y por otro lado el socialismo tenía la otra alternativa. No voy a profundizar en esto porque es, digamos, tema de la siguiente sesión. Y Anacleto concluye que la auténtica solución de la cuestión social, de los problemas sociales, es precisamente la solución católica de la cuestión social. A partir de ahí, concluye la primera parte del libro, que es especulativa, para dar paso a la segunda, que es la parte práctica, en donde ahí explica Anacleto los cómo. Y al momento de explicar los cómo, lo que Anacleto propone como concepto fundamental de la solución de la cuestión social, él propone a la organización del pueblo. Hoy escuchamos continuamente al Papa Francisco insistirnos en la importancia de considerarnos un pueblo unido en la fe, pero también en valores, en espacio, en tradiciones, en historia, pero también en futuro. Un pueblo tiene la posibilidad de proyectarse. Anacleto también comprendía la importancia de este concepto y sabía que el único camino para la transformación social no eran ni las armas ni las revoluciones, sino la organización del pueblo. Ese, digamos, es el concepto fundamental de la propuesta de transformadora de Anacleto González Flores. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Que los participantes comprendan el concepto de organización propuesto por Anacleto González Flores como camino de transformación social y que a través del testimonio del beato Anacleto González Flores como organizador popular se motiven ellos mismos a ser organizadores de sus comunidades y líderes comprometidos con la transformación social desde los valores del Evangelio. Sería, digamos, el objetivo que nos vamos a proponer en esta sesión. Hay que entender de dónde Anacleto recoge estos conceptos, ¿no? Anacleto recoge todos estos conceptos que luego pone en práctica de la reflexión social que venían haciendo los católicos de su época. Si me permiten, hago un paréntesis para plantear algunos datos biográficos del beato, porque probablemente exista alguno entre nosotros que no conozca a detalle ni siquiera quién es Anacleto González Flores. Y voy a hacer un paréntesis muy breve. Anacleto González Flores es diría el Nicán Mopowa, como
al momento de describir al indio San Juan Diego, dice que era un hombre pobre de pueblo, ¿no? San Juan Diego era un hombre pobre de pueblo. Pues Anacleto también era un hombre pobre de pueblo. Él nace en Tepatitlán, Jalisco, que es un poblado en los altos, en la zona de los Altos de Jalisco, la zona norte del estado de Jalisco, que se conoce como Los Altos. Él nace en 1888, en pleno, digamos, porfiriato. Es el segundo de una familia de 12 hermanos. Algunos biógrafos, exagerando un poco su condición familiar, decían que su padre era un borracho y un descuidado, lo cual hemos ya valorado con los propios testimonios de los familiares y nos hemos dado cuenta que no es así. Que don Valentín, su padre, aunque pobre, era un rebocero, un panadero, era un hombre serio y al cuidado de la vida familiar, ¿no? Él era el segundo de 2 hermanos, pobres en casa, ciertamente, pero aprendió junto con su padre diversos oficios. Su padre era, digámoslo así, un patriota, era un hombre preocupado por las cuestiones de su época. Tan es así que es tomado preso cuando Anacleto era niño, acusado de participar en una conspiración contra el gobierno de Porfirio Díaz. Y es llevado preso el papá de Anacleto a San Juan de Ulúa. 2 años después se escapa y regresa a Tepatitlán y se reincorpora, digamos, a las tareas ordinarias. Sin embargo, Anacleto crece en un ambiente de exigencia, de disciplina, de trabajo, y se forma siendo niño en la escuela, digamos, liberal. La transformación, permítanme. La transformación de Anacleto es un proceso que inicia en su adolescencia. Los biógrafos hablan con cierta efusividad de que él, a partir de una catequesis en su parroquia a los 17 años, sufre un proceso radical de transformación. Lo que sabemos es que durante la adolescencia, durante la niñez y la adolescencia, Anacleto era muy rebelde, pero su padre comienza a ejercer una disciplina cada vez más dura que le permite a él ir reorientando sus pasos. Y alguna vez en donde Anacleto ve cómo uno de sus profesores se pasa con una compañera, Anacleto iba enfurecido a enfrentar a este profesor y su padre se da cuenta de la actitud de Anacleto y lo disciplina de una forma muy fuerte. Y se dice que Anacleto en ese momento toma la decisión de enderezar sus pasos de forma definitiva, que claramente a los 17 años existe esta catequesis de parte de un misionero, y en su parroquia, digamos que lo tumban del caballo, lo tumba a Nuestro Señor del Caballo, y en ese momento, con el auxilio del padre Narciso Cuellar, se va hasta San Juan de los Lagos, donde está, hasta la ciudad de San Juan de los Lagos, donde estaba un seminario conciliar. Hay que recordar que en la época, en los seminarios, eran el único lugar donde podían estudiar los jóvenes o continuar sus estudios. Muy pocos eran los que tenían posibilidades de asistir a otro tipo de instituciones, y Anacleto acude al seminario, pero no como seminarista, sino a un anexo en donde había jóvenes de toda la región estudiando o continuando sus estudios. Muestra, permítanme, muestra dotes de ser muy bueno para el estudio, y los profesores le llegan a sugerir irse a Roma a continuar los estudios, lo cual él se resiste. En 1913 decide irse a Guadalajara a continuar sus estudios como abogado. Estando en un periodo, acuérdense que por esa época entraban las fuerzas revolucionarias a la ciudad de Guadalajara, y Anacleto tiene un acontecimiento que es muy importante en su vida. Él se va con un hermano que era recaudador de rentas en un pueblito del sur de Jalisco, Concepción de Buenos Aires, en donde se encuentra con un sacerdote que era su padrino de bautismo. El padre
bueno, se me va ahora su nombre, padre Miguel Pérez, no me acuerdo el nombre, pero que pertenecía a un grupo de alzados villistas que andaban en la revolución y invitan a Anacleto como director de proclamas. Anacleto se une a ellos, nunca tomando las armas, pero sí se une al pelotón de villistas. Pero sucede que estando él dando catecismo, pues resulta que no había acompañado al pelotón, que fue traicionado y fueron asesinados por las fuerzas de Álvaro Obregón, su padrino, el sacerdote, y el general villista que, digamos, dirigía ese pelotón. En ese momento Anacleto se da cuenta que la vía de la revolución armada no es el camino de transformación social. Perdió a su padrino, perdió a sus amigos, a sus compañeros de lucha, y a partir de entonces sale hasta Guadalajara, en donde comienza la historia de Anacleto el organizador popular, donde comienza la historia de ese hombre pobre de pueblo como el personaje que transformó la sociedad de Guadalajara, que organizó al pueblo católico de Guadalajara y del occidente del país para defender heroicamente la libertad. Cuando Anacleto llega a Guadalajara se encuentra un momento desafiante, podríamos decirlo así. Encuentra un momento en donde el catolicismo social estaba poniendo la reflexión de la época en aquellos elementos que en México eran muy, muy evidentes. El Papa León XIII había ya colocado a través de la encíclica Rerum Novarum una enseñanza social de la Iglesia que llamaba a los católicos a involucrarse en la transformación de las realidades temporales. No solamente la Iglesia debía estar al cuidado de las almas, sino que también debía estar al pendiente de aquello que atañe a la realidad mortal y terrena. Esta reflexión había originado en los católicos de la época una corriente de pensamiento y de acción que se conoce como el catolicismo social, que había motivado la fundación de muchas estructuras y organizaciones de transformación social. Digamos que ese momento desafiante en el que Anacleto vivía, podemos considerarlo como un edificio social, era el porfiriato, que era un edificio social quebrado. Así se expresaban los católicos de la época sobre ese momento. Y todos los católicos de la época habían llegado a una conclusión común a través de ciertos congresos católicos sociales que eran organizados por los propios obispos, y decían, eran muchos los signos visibles de esta crisis: huelgas, alza de tasas de interés, rebajas en los salarios, disminución del poder adquisitivo, aumento en los precios de los alimentos, reducción de créditos y continuismo político. Decían los católicos de entonces, ese momento, es decir, el de la revolución, el del estallido social, se acerca a pasos agigantados. Estamos hablando de principios del siglo pasado, es decir, de los 1900. No estamos hablando de la época, aunque pudiéramos decir, junto con los católicos de entonces, que vivimos un edificio social quebrado, ¿no? O sea, todas estas características y otras muchas se asemejan a la situación que vivimos. En Europa, estos católicos sociales habían tenido una gran influencia en la vida social y política en distintos países: Alemania, Bélgica, Austria, Francia, Italia. Habían surgido diversos pensadores y laicos y sacerdotes comprometidos con la cuestión social. Los católicos mexicanos no eran ajenos a este movimiento y estudiaban la vida y la obra de todos estos católicos sociales a los que consideraban, decía Anacleto de ellos, que eran creadores atrevidos y geniales. De Curtins, por ejemplo, un legislador belga que siempre había tenido en un país totalmente dividido entre el protestantismo y el catolicismo, siempre fue un hombre que buscó las coincidencias para trabajar en una agenda social de avanzada, fundamentalmente por los pobres. Lueger fue alcalde de Austria, un hombre que trabajó, por ejemplo, por robar adeptos al socialismo a través de la organización popular. El conde de Mont, que organizó en Francia los círculos católicos sociales, fundador de la Asociación Católica de la Juventud Francesa,
Kolping, alemán, Hitze, que fue el creador del sistema de seguridad social como hoy lo conocemos, fue un sacerdote católico alemán al que le vino, digamos, el que desarrolló el modelo a través del cual hoy se ofrece seguridad social en los países europeos y también de todo el occidente, ¿no? Anacleto llama a todos ellos creadores atrevidos y geniales. Anacleto no era propiamente un hombre de esos que le llegó la iluminación de pronto y se convirtió en el gran referente de la sociedad tapatía. Anacleto, y esto hay que aprendérselo a él, era un hombre dispuesto a reconocer en otros que llevaban unos pasos por delante, maestros. Es lo que nosotros podemos llamar los hermanos mayores de Anacleto. Decía uno de sus hermanos mayores, que fue Miguel Palomar y Vizcarra, un católico de Guadalajara que fue al tiempo vicepresidente de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa en 1925, fundador del Partido Católico Nacional en 1911 y uno de los católicos más importantes en la historia del catolicismo social, en la historia del catolicismo del siglo pasado, porque fue uno de los hombres que impulsó las instituciones fundamentales de la defensa de la libertad religiosa en México. Decía don Miguel Palomar, si es visto por nosotros con indiferencia el pavoroso problema social y nos empeñamos en permanecer encerrados en el templo o entregados a ciertas obras de beneficencia ineficaces por sus fines y su organización, entonces la historia podrá decir que fuimos poco más que inútiles para salvar la patria. Ese es uno de lo que comentaba uno de los grandes referentes de Anacleto, ¿no? Don Miguel Palomar y Vizcarra. Y por otro lado, tenemos a don Trinidad Sánchez Santos, un periodista guanajuatense, que también fue muy importante en aquellos años de la Revolución Mexicana, uno de los grandes referentes de los católicos que poco conocemos. Yo les recomiendo mucho que busquemos los textos de don Trinidad Sánchez Santos. Y él decía, México, el país donde casi toda la obra social está por hacer. Ellos eran, digámoslo así, uno de los grandes, dos de los grandes referentes de Anacleto González Flores en la cuestión social. Hablamos hace un rato de que México era un edificio social quebrado en la época de Anacleto. Que el porfiriato, los católicos lo definían como un edificio social quebrado. Quiero hacer un repaso breve, pero indispensable, de esta reflexión que hacen los obispos en el proyecto global de pastoral 2031-2033. Y aunque hemos escuchado constantemente que ya es necesario pasar del paradigma del análisis de la realidad al paradigma de la acción, no podemos introducirnos en este programa sin hacer un reconocimiento, sin dar una mirada a las heridas y a las esperanzas de nuestro pueblo, según la visión de nuestros obispos en nuestro episcopado. Uno de los temas que hoy por hoy, particularmente, no sé si yo estoy en Guadalajara, en Jalisco. Ustedes se han dado cuenta de esta noticia que en estos días están pasando en los medios de comunicación sobre el asesinato de 5 muchachos en Lagos de Moreno, ¿no? Estamos envueltos en violencia. Hay una estela de muerte que afecta fundamentalmente y principalmente a miles de jóvenes en nuestro país. Tampoco podemos hacernos de la vista gorda frente a los homicidios y frente a esa realidad dolorosísima en donde ciudades y pueblos enteros están envueltos en violencia, ¿no? Nuestras autoridades rebasadas, el problema de la trata de personas y donde los grupos delincuenciales se han establecido como verdaderos dueños y señores de los espacios y cotos de poder. Esta es una realidad que han colocado ahí nuestros obispos, una reflexión de la Iglesia que debe sensibilizarnos a buscar auténticos caminos de transformación, de construcción de paz. Otro elemento que es fundamental, porque la paz es fruto de la justicia, es la falta de oportunidades en los jóvenes, ¿no? Más allá de las cifras y de los datos, es evidente
el desempleo o la dificultad de nuestras familias de lograr con un empleo salir adelante, ¿no? Yo creo que nuestros padres y nuestros abuelos fueron la última generación que con el salario de uno de los dos podían hacer un patrimonio, ¿no? Hoy eso se vuelve verdaderamente imposible. Hay unas dinámicas de migración todavía muy intensas, pero fundamentalmente nuestro país se está convirtiendo en un país sin adolescentes y jóvenes sanos. Nuestras generaciones más jóvenes están enfermos humana y socialmente. México, dicen los obispos, es un país sin futuro. Hay millones de pobres que siguen clamando por lo necesario, como comer dignamente, tener una educación de calidad, vivienda digna, trabajo. Dice el Papa Francisco, techo, tierra y trabajo, ¿no? El otro elemento de nuestro edificio social quebrado es la debilidad institucional, ¿no? Son cifras escandalosas en materia de corrupción, impunidad e ilegalidad. México no aguanta más el robo, la opacidad y el despilfarro. Es un país en donde la impunidad impera y en donde nuestra democracia, siendo una de las más caras del mundo, no termina de afianzarse, dejando profundamente insatisfechos a muchos ciudadanos, ¿no? Necesariamente las estructuras del Estado cada vez son más insuficientes para resolver la cuestión social. Por otro lado, y esta no es una realidad propia de nuestra época, pero sin embargo que se siente con mucho mayor énfasis, son nuestras familias desintegradas, donde padres o madres solteros luchan por sacar adelante a nuestra familia, una narcocultura instalada en nuestra sociedad. Estamos ante un conjunto de enfermedades endémicas, resultado de un estilo de vida que no tiene a la persona al centro y ha modificado nuestros hábitos, el abandono de muchas personas mayores que se encuentran desprotegidas, un sistema de seguridad colapsado, incrementando el incremento de adicciones, etcétera, ¿no? Y finalmente, me llama mucho la atención y ahorita les explico por qué lo pongo aquí. Los obispos nos hablan también de un analfabetismo religioso, ¿no? Un gran déficit en la formación cristiana del pueblo de Dios, una gran confusión y vacío en el conocimiento de las verdades fundamentales de la fe, una superficialidad de los compromisos sacramentales y una falta de formación cualificada e integral de los ministros y agentes laicos para incentivar su servicio en el mundo. Son palabras de los obispos, ¿eh? Ligereza en la vivencia de los valores del evangelio en su vida diaria, entre otras cosas. Digamos que este es el análisis global de la realidad que hacen nuestros obispos. Cuando Anacleto se plantea transformar la realidad, él hace una seria reflexión, un serio análisis muy profundo y muy agudo de la época que a él le tocó vivir. Y él estaba convencido de que su época, pero si aplicamos, digamos, esta reflexión a la nuestra, podríamos estar de acuerdo, estaba enferma y que había encontrado por todas partes charlatanes que disecan cuerpos y almas. Eso decía Anacleto en uno de sus artículos. Y él estaba convencido de que el único camino de transformación era precisamente la caridad. Decía Anacleto González Flores, el milagro supremo de Cristo es la caridad, es evangelizar. Y este milagro se realiza bajo la presencia real de Cristo en la historia y en nuestra vida, y solo Él podrá sanar nuestra época. Anacleto decía que el milagro supremo de Cristo era la caridad. No era el que había allanado los mares o que había sanado a los ciegos o hecho caminar a los paralíticos o sanado a mujeres enfermas. El milagro supremo de Cristo, dice Anacleto, es la caridad. Y la caridad se realiza bajo la presencia real de Cristo en la historia y en nuestra vida. Porque a pesar de todas estas fórmulas mágicas que nos proponen las ideologías para sanar nuestra época, está claro
que el único camino de sanación en nuestra época es precisamente la presencia real de Cristo. Es decir, que nuestros pueblos se parezcan a Cristo, ¿no? Y Anacleto de aquí parte para desarrollar todo un programa de transformación. Parte precisamente de la convicción de que es la única solución a los problemas de la época, la evangelización. La evangelización de todos los espacios de la vida social, ¿no? Decía Anacleto que el camino, que la cuestión social, es decir, el problema social, era el más importante de los problemas, ¿no? Decía él, el problema de la cuestión social consiste en el desequilibrio de las fuerzas de las colectividades que provoca un estado de lucha constante entre los distintos elementos que forman el organismo social. Es decir, Anacleto comprendía que uno de los grandes problemas de la cuestión social de su época era la polarización, la división, la separación, no solamente en términos como hoy comprendemos la polarización en términos políticos, también en términos económicos, también en términos religiosos, también en términos culturales, materiales, ¿no? Hay un desequilibrio de las fuerzas de las colectividades que provoca un estado de lucha constante, es decir, una revolución, ¿no? Procesos de confrontación permanente. Y evidentemente estos procesos de confrontación permanente impiden construir la unidad y la paz. Decía Anacleto, el desequilibrio de los pueblos debe buscarse en el desequilibrio del pensamiento, después en el de las leyes y las costumbres generadas por estas, hasta encontrar la desorganización en las relaciones materiales que estructuran el cuerpo social. No hay más que un desequilibrio, el de los espíritus, causado por los falsos sistemas y cristalizado en los hechos. Si cambiamos las palabras de Anacleto y hablamos de los términos que hoy usamos para comprender o para reflexionar sobre nuestra realidad, podríamos decir que el problema de la cuestión social consiste en la ruptura del tejido social, que provoca una polarización constante entre los distintos elementos que forman el organismo social, ¿no? Diría ahora en nuestros términos, el desequilibrio de los pueblos debe buscarse en el desequilibrio en las ideologías, porque después en el de las leyes y las costumbres. Es decir, Anacleto había dado en el clavo de los problemas de la cuestión social. Hoy nosotros los católicos a veces no llegamos a comprender este mundo complejo. El Papa y los obispos nos hablan constantemente de este cambio de época, ¿no? Cambios profundos y amplios en la cuestión social. Diríamos hoy, no hay más desequilibrio que el relativismo y la desorientación causado por los falsos sistemas, ¿no? Entonces, Anacleto reconocía que el problema más importante era precisamente la ruptura del tejido social. Por eso nuestros obispos y los propios laicos hablamos constantemente de este problema, porque se van rompiendo los vínculos, las fibras que unen, que dan estructura a nuestra vida social, que provocan el desorden, el desequilibrio, la violencia, la polarización, la exclusión. Le llama el Papa Francisco la cultura del descarte, pues, ¿no? Entonces, Anacleto, reconociendo que el grave problema de la época tenía que ver con la cuestión social, él propone un camino de transformación que nos permita rehacer las fibras que unen todas las partes del organismo social. Y él funda toda su propuesta en la organización. Es decir, la organización de todas las fuerzas sociales que estaban en ese momento, en su época, aisladas, ¿no? En un edificio social quebrado, las piedras diseminadas por doquier, los vidrios rotos, las escaleras rotas, las instalaciones destruidas, digamos, haciendo una analogía de nuestra sociedad. Anacleto decía
Pero el grave problema es que esta ruptura, esta polarización nos mantiene perpetuamente aislados. Y además, por nuestras propias pasiones, estamos empeñados en vivir aislados unos de otros. Nos hemos convertido, dice, sí, en una mayoría, pero en una mayoría impotente y vencida. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase de que los católicos o los que pensamos o compartimos distintos valores, distintos principios respecto a los problemas, de la vida social? Por ejemplo, la idea de que la familia es parte fundamental de la solución, ¿no? Decimos, es que somos más que otros grupos que presionan en sentido contrario. Y probablemente sí seamos una mayoría, pero somos una mayoría impotente y una mayoría vencida o derrotada en razón de que estamos perpetuamente aislados. Anacleto decía que este aislamiento es producto del individualismo crónico reconcentrado. Así le decía él. Somos víctimas de un individualismo crónico reconcentrado, que era una consecuencia del liberalismo que tenía como fundamento la negación franca de la ley de la cooperación. Anacleto había llamado a los católicos de la época a trabajar juntos en la transformación social. Él decía, y le decía e insistía particularmente a los jóvenes en la necesidad de participar en la transformación social fundados en la ley de la cooperación. Y es cierto, si nosotros observamos, digamos, toda esta cantidad enorme de movimientos, de organismos, de asociaciones civiles que existen en nuestro entorno, en nuestras propias comunidades, en nuestras parroquias, pues podemos ser conscientes de la incapacidad que hemos tenido de cooperar unos con otros para lograr los cambios que se requieren en nuestro país. Vivimos sujetos a ese individualismo crónico reconcentrado del que decía Anacleto, y él proponía una ley que él además decía que es una ley natural, la ley de la cooperación, que implica disciplina, jerarquía, subordinación y unidad. Pareciera que Anacleto estaba o pretendía tener una especie de corporativismo al estilo de los regímenes totalitarios, pero ahorita vamos a ver a qué se refiere en concreto, ¿no? Él decía, cuando nadie viva en el aislamiento, cuando aprovechándose de los vínculos de la amistad y de las relaciones sociales hayamos logrado agrupar a los patrones, a las mujeres, a los viejos y a los jóvenes, la civilización hará oír sus himnos triunfales. Él tenía perfectamente claro que la sociedad estaba organizada a través de distintos grupos intermedios que en la medida en que se aislaban unos de otros, se permitía o se facilitaba la fractura, la polarización, el desequilibrio, la violencia. Pero en la medida en que estos organismos intermedios, entiéndase aquellos que agrupaban a los patrones, a las mujeres, a los viejos, a los jóvenes, a los obreros, a los profesionistas, a los estudiantes, en la medida que estos organismos intermedios de la sociedad tenían la capacidad de cooperar, de actuar juntos, unidos, era posible la construcción de la civilización, ¿no? Luego el Papa Juan Pablo II llamaría a este mismo concepto la civilización del amor. Anacleto se refería estrictamente a ese mismo concepto de la civilización del amor. Entonces, Anacleto proponía que el camino de construcción de la unidad y la paz en México estaba inevitablemente marcado por la organización. Es decir, no podíamos hablar de acción social, de acción y transformación si no hablábamos primero de organizar. ¿Y organizar a quién? Organizar al pueblo.
El pueblo en Anacleto es un concepto fundamental. Él no propone una organización, digamos, clasista o sectorizada, porque estaba convencido de que este tipo de organización llevaría inevitablemente a la polarización. Y entonces él establecía que sin unión y organización se puede hacer algo bueno, pero su influjo es tan débil y por débil inútil. Donde todos se reúnen en un solo grupo, en una sola aspiración, en un solo pensamiento, bajo la dirección de una o varias personas, ahí existe la posibilidad de transformación. Y entonces decía Anacleto que una vez estando organizados había que poner en juego los medios poderosos de la idea, de la palabra y el apostolado en todas sus manifestaciones, ¿no? Entonces, Anacleto tenía claro que quien debía participar de la organización no eran las élites, sino eran todos los que formaban parte de la sociedad. Es el mismo principio de participación de la doctrina social de la Iglesia que no excluye a nadie, ni que deja la responsabilidad de la organización popular en unos pocos, sean estos las élites, las cúpulas o los grupos privilegiados. Anacleto hablaba de que el objeto de la organización era precisamente el pueblo. Ahora, y esto es muy importante, Anacleto no fue un hombre que se hizo importante a partir de la persecución religiosa. A veces cuando uno estudia este proceso histórico, sobre todo cuando estás imbuido en estas gestas heroicas de los mártires, te da por creer que el proceso que derivó en el martirio de muchos católicos fue un proceso corto, que inició por ahí por 1926 con una persecución cruenta de parte de las autoridades y llegó hasta 1929. Pero la realidad es que los cristeros, los católicos que defendieron la libertad religiosa en esa época, no lo hicieron de 1926 a 1929. Fue un proceso larguísimo. En el caso de Anacleto particularmente fue un proceso que inició en 1913 y terminó, no él, pero sí para él terminó en 1927 cuando fue asesinado. Estamos hablando de casi 14 años de trabajo constante y permanente que le permitieron a él luego convertirse en un auténtico líder de la transformación social. Hay que recordar que Anacleto llega a Guadalajara. Estamos contando la historia del beato. Anacleto llega a Guadalajara en 1916. Y cuando llega a Guadalajara, lo primero que hace es comenzar a formar centros de catecismo en el barrio del Santuario de Guadalupe. Se inscribe en la universidad y en la universidad organiza un primer núcleo de estudiantes que se conoce como la Gironda, con otros estudiantes salteños. Y luego esos estudiantes que forma en un primer grupo, un primer núcleo, se deciden cada uno de ellos a formar otro grupo de estudiantes y comenzaron a surgir los círculos de estudio. Vamos, de un grupo de 8 estudiantes que Anacleto organiza en la Gironda, cada uno de ellos avanza o crece, ¿no?, de un proceso de formación y forma otro círculo de estudios. Algunos lo hicieron con obreros, otros con estudiantes, otros con mujeres. Y de ahí, en 1916, se funda la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM. Luego, esos jóvenes católicos formados comienzan a formar otros círculos de estudio u otros centros de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, y algunos de ellos, ya siendo profesionistas, forman asociaciones profesionales, otros organizan obreros y crean sindicatos, otros organizan a la Unión de Damas Católicas de Guadalajara u otras congregaciones marianas
y comienzan a hacer un proceso de organización popular que para 1922 ya tenía la organización sindical más grande del país, del occidente del país. No era la organización sindical socialista o comunista. La organización sindical más grande del occidente del país era la Organización Católica de Sindicatos. Pero fíjense bien cómo empezó todo. De un grupo de estudiantes forman círculos de estudio, núcleos de 10, 12 personas, y luego estos se van especializando en materias, algunos forman sindicatos, otros asociaciones profesionales, otros congregaciones marianas, y este proceso de organización Anacleto le lleva propiamente de 1917 a 1927, 10 años. Y esto es fundamental entenderlo. A veces pensamos que la construcción de la paz en nuestro país va a ser un proceso resultado de elegir bien a alguien en un proceso electoral. Otros piensan que es una intervención impulsiva de las estructuras del Estado para pacificar una región. Otros asumen que será un proceso rápido en la medida en que no haya corrupción en nuestras instituciones. Pero Anacleto nos enseña, con su testimonio, que el proceso de transformación social pasa por la organización del pueblo, es decir, de todos los que forman el organismo social. No solamente de las élites, no solamente de los jóvenes, no solamente de los religiosos, no solamente las mujeres, de todos los que conforman el organismo social. Y es un proceso que nos va a llevar tiempo, que nos exige disposición, que nos exige generosidad, que nos exige también atender todos los aspectos de la vida del hombre, lo material, lo religioso, lo político, lo económico, ¿no? Entonces, este proceso, Anacleto le lleva 10 años. Esa parte es la que vamos a ir viendo de manera desglosada como parte testimonial, junto a los elementos que conformaron este modelo de transformación social de Anacleto. ¿Cuál es el culmen, digamos, del proceso de organización popular de Anacleto González Flores? Ese culmen lo alcanza en 1925 con la fundación de la Unión Popular. La Unión Popular fue, digamos, la organización más relevante del proceso de organización, valga la redundancia, popular de Anacleto, ¿no? Tampoco es que se le haya ocurrido a él. Él copia este modelo de la Unión Popular de Alemania, de la Unión Popular Italiana, de la Unión Popular Francesa, que eran corrientes de pensamiento, de reflexión social que los católicos habían impulsado al darse cuenta que la clave de la transformación no eran ni las revoluciones, ni el arribo de las élites bien formadas o las aristócratas al poder, sino que era la posibilidad de unificar todas las fuerzas de la cuestión social, perdón, del orden social. Y entonces Anacleto define así, y estos son los estatutos que los van a encontrar en el libro, dice a la Unión Popular. Si la Unión Popular es la institución que puede hacer que de los católicos en nuestro país un bloque de fuerzas disciplinado, conscientes de su responsabilidad individual y social, y en condiciones de movilizarse rápidamente, que este es uno de los elementos fundamentales de la organización. ¿Para qué organizar al pueblo? Para movilizarlo, para moverlo, para sacarlo del letargo en donde se encuentra y moverlo en una dirección, la de la paz, la de la unidad. Moverlo de forma constante, porque esto no va a ser un proceso de una protesta, sino que va a ser un proceso largo, de largo aliento. Moverlo sea para resistir el movimiento demoledor de nuestros días, en ese momento estábamos hablando de la persecución religiosa, o sea para ponerse en marcha hacia la reconquista de todas las posiciones. Hay que recordar que los católicos habían sido en ese momento expulsados de todos los espacios de la vida pública, de todos, ¿no?
Y entonces la Unión Popular, que funda Anacleto, la funda para reunir las fuerzas vivas de los católicos para defender los intereses de estos y trabajar por la restauración cristiana de nuestra patria. Esa es, digamos, la definición que Anacleto hace del principal organismo de organización que crea en 1925. Dicen los estatutos de la Unión Popular que el propósito de la Unión Popular, es decir, de la organización promovida por Anacleto, era solicitar la visión de los católicos sin distinción de ningún tipo, es decir, ni de situación económica, educativa, geográfica. Lo primero que permite la organización es reconocer cómo estamos valorando todos la situación del país. Luego, entonces, Anacleto propone despertar, formar y robustecer la conciencia y el criterio católico en el orden religioso, cívico y moral. Si se dan cuenta, Anacleto no deja en ningún momento de insistir en la identidad católica de aquellos con los que busca transformar la realidad. No es porque quiera excluir a otros que no lo fueran, sino porque la auténtica solución de la cuestión social estaba impregnada por los valores del Evangelio. Y él pretendía que no se olvidara esto que es fundamental. Hoy muchos de los católicos que damos el paso de participación hacia la cuestión política o económica, estamos envueltos o al menos muchas veces confundidos sobre qué somos. Derechas, izquierdas, liberales en lo económico, conservadores en lo social, de una ideología o de otra. Pero perdemos de vista que lo que somos católicos actuando en la transformación social, ¿no? Anacleto también pretendía, porque sabía que no era suficiente, seguir fomentando las organizaciones católicas. Cuando ustedes tengan el libro en sus manos, se van a dar cuenta de los programas de acción que tenía en la sección que habla de la organización de los obreros y cómo hacían un llamado a fundar de manera permanente organizaciones católicas para atender situaciones sociales, materiales, económicas, de salud, de educación, etc. Fomentar las escuelas católicas, propagar y sostener la prensa católica, que es algo fundamental, la cultura. Algunos hoy le llaman la batalla cultural. Anacleto emprendía esta conquista de la cultura a través de distintos espacios de prensa, propagandistas y bibliotecas. Esto se desglosa detalle en el libro. ¿Y cuál era la estructura? La estructura básica y la más amplia eran los jefes de manzana. Había un jefe por cada manzana de la ciudad de Guadalajara, ¿no? O de la ciudad en donde la Unión Popular funcionaba. Estos se organizaban a través de las parroquias, donde había delegados parroquiales. Esos delegados respondían a una oficina central, que era, digamos, de alguna manera el espacio ejecutivo de la Unión Popular, que tenía un órgano de gobierno que se llamaba directorio, que estaba conformado por 5 personas, un número impar, y un asistente eclesiástico. Entonces, esa era la estructura formal de la Unión Popular. Pero aquí lo importante es la capacidad. ¿Por qué llegó a movilizar a Anacleto en una ciudad como Guadalajara, entonces de 120,000 habitantes, una protesta que los medios de la época liberales le dieron el privilegio de titularlo a 8 columnas? Más de 10,000 católicos se manifiestan en Guadalajara. Vamos suponiendo que esos más de 10,000, ateniéndonos a lo que decía el reporte de prensa, eran 12,000, es decir, el 10%, uno de cada 10 pobladores de Guadalajara estaba reunido en una protesta convocada por Anacleto. Una protesta convocada un día antes, sin WhatsApp, sin internet, sin radio y sin televisión. ¿Por qué? Pues porque tenía la capacidad de movilizar a ese bloque de fuerzas católicas, porque tenía un jefe en cada manzana, que lo único que tenía que hacer era ir tocar la puerta de sus 20 vecinos y transmitirles el mensaje, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, pasar a un momento de preguntas y respuestas. Anacleto tenía perfectamente claro que todo este proceso de organización popular que buscaba construir la unidad y la paz
era una oportunidad para extender el reino, decía él, para evangelizar, para cristianizar, para que nuestra sociedad se pareciera intensamente a Cristo. Y decía, Cristo no necesita de nosotros para fundar su reino ni para extenderlo por todo el mundo, pero si no necesita de nosotros ni de nuestras vidas, sin embargo, ha querido establecer su reinado por medio de nosotros, de nuestros esfuerzos, de nuestras luchas y de nuestras batallas. El reinado público de Cristo exige que los católicos hagamos sentir la acción de nuestro pensamiento, de nuestra palabra, de nuestra pluma, de nuestros trabajos de organización y propaganda en pleno sol, en plena vía pública, hacia los cuatro vientos, y debe hacerse por todos. Es decir, el pueblo entero, el pueblo católico, debe aceptar el reto de salir a la vida pública y extender el reino en todos los espacios de la vida social. Esto evidentemente tiene como camino ineludible la organización de todas las fuerzas sociales. Y decía Anacleto también, y esto es fundamental, sobre todo hoy que nuestro país se encuentra en una grave crisis de polarización, de violencia, de ruptura del tejido social. Las sociedades se salvarán si las grandes corrientes que van hacia el porvenir y los movimientos que se preparan toman impulso y su fuerza del hombre Dios, de Jesucristo, el único salvador de los hombres y de los pueblos. Decía él, identifiquémonos con Cristo, hagámoslo base, fundamento, punto de apoyo de la sociedad, vayamos al corazón del pueblo, a realizar el milagro supremo de Cristo, que es la caridad, que es evangelizar. Fíjense bien, no nos dice, vayan, primero dice, identifiquémonos con Cristo, es decir, asumamos nuestra identidad católica. Demos a las realidades sociales una solución auténticamente católica, fundada en los valores del Evangelio. Hagamos todo lo que esté de nuestra parte, formándonos para identificarnos con Cristo y haciendo a Cristo base y fundamento de nuestra acción. Vayamos al corazón del pueblo. Es decir, organicemos el pueblo. No solamente organicemos partidos políticos, asociaciones civiles, empresas, todo eso es válido, necesario y fundamental, porque es parte de la solución. Pero necesitamos ir al corazón del pueblo, ¿no? Del pueblo entero. Dice Anacleto que la verdadera paz social es fruto de la solución de la cuestión social. Dice, la verdadera paz consiste en el encadenamiento estrecho y fuerte de todas las energías de los asociados, es decir, de la sociedad, bajo el imperio de la unidad llevada a su último grado de perfección. Y esta paz social es el resultado de una acción constante y profunda que vaya hasta las alturas del pensamiento y descienda al mundo de los cuerpos y ate todas las energías, señalándoles el curso que hay que seguir. Es decir, la paz, ya lo ha dicho el Papa Juan Pablo II, es fruto de la justicia. Pero a veces en México creemos que el problema de la violencia, de la disolución social, del conflicto, de la polarización, tiene que ver casi de manera exclusiva con la acción del crimen organizado. Y siendo la de Anacleto una época sumamente violenta, estamos hablando de la Revolución Mexicana, de las luchas interminables entre los caudillos para alcanzar el poder, en donde no había tampoco un Estado que contuviera los diferentes grupos alzados que igual irrumpían un día uno y otro también en los pueblos y sometían a las personas a la más aberrante de las violencias. Anacleto sabía que este proceso de construcción de la paz era necesariamente fruto de la solución de la cuestión social, completa, con todas las partes que conforman la cuestión social.
Entonces, necesitamos trabajar precisamente en la restauración del tejido social, trabajando en la evangelización de la cultura y el desarrollo de las obras sociales. Así le llaman Anacleto a este concepto, que es la atención puntual, la generación de estructuras para solventar o para resolver situaciones concretas, ¿no? Lo vamos a ir viendo poco a poco en el esquema y vamos a profundizar en el libro, a través del libro. Pero Anacleto propone que para la restauración del tejido social no solamente debemos convertirnos en articuladores de distintos organismos de la vida social, sino que debemos incidir, es decir, evangelizar en la cultura. Hace rato veíamos, cuando hablábamos de la violencia, una imagen de este cantante Peso Pluma, ¿no? Hablábamos de la narcocultura. Mientras eso se mantenga, será muy difícil que por muchas obras sociales que tengamos, podamos darle la vuelta a las cosas. Por eso siempre Anacleto propone una solución integral que incluya la cuestión moral, religiosa, política y económica, ¿no? Como parte del problema social. Fundamentalmente que exige la unidad de todos y tener claramente una identidad como pueblo. Concluyendo, ustedes van a tener la oportunidad de profundizar en la historia de Anacleto, en el libro también, pero acudiendo a otras fuentes. Estoy seguro que profundizando en su historia van a concluir que Anacleto es el mejor organizador del pueblo que ha visto México. Fue a partir de la irrupción de los católicos organizados con una visión conjunta que la ciudad de Guadalajara pudo resistir pacíficamente a la acción de los revolucionarios. Fue la acción católico-social la que puso verdaderamente en riesgo la victoria del sistema político revolucionario, de tal forma que eso derivó en una respuesta violenta, descarnada, que llevó a Anacleto González Flores y otros tantos al martirio. Porque si no hubieran significado una amenaza para el orden político que pretendía establecerse, no hubieran sido agredidos de la forma en que terminaron siendo martirizados. Otra lección que tenemos de Anacleto es que la acción religiosa o la acción política realizadas de forma exclusiva son insuficientes para cambiar la cuestión social. Es indispensable que nuestra acción incluya la transformación de todas las realidades sociales, políticas, económicas, culturales y religiosas. Para Anacleto, en el testimonio de Anacleto podemos entender que la clave del éxito es la organización realizada bajo la ley de la cooperación. Y finalmente, la llave maestra de la acción social, Dios, aquí ya no alcanzo a ver, permítanme, es la caridad. La caridad que se realiza desde el corazón del pueblo. A veces pretender, y Anacleto es muy claro en esta lección, no se trata de ir solamente a organizar, digamos, algunas estructuras, de convencer a algunos líderes, de transformar algunas instituciones o de incidir en algunas de las inercias o fuerzas sociales. Necesitamos, como católicos, intervenir en el corazón del pueblo. Esta es, digamos, la introducción a la propuesta del beato Anacleto González Flores, que estaremos desarrollando en estas 7 sesiones que nos faltan de manera profunda, de manera específica en algunos de los temas. Hemos desarrollado, digamos así, un estudio introductorio. En ese estudio introductorio
hemos descubierto 5 pasos del modelo de Anacleto, ¿no? El primero, lo voy a decir hoy así de forma genérica, pero sí, fundamentalmente son la base del modelo, ¿no? El primero tiene que ver con proponer una solución, evidentemente la solución católica. El segundo, formar líderes. Líderes formados en la piedad, en el estudio y en la acción, es decir, en su religiosidad, en su relación con Dios, en su inteligencia y en su voluntad. El tercero, crear estructuras, espacios de organización de todos estos líderes para transformar situaciones concretas. El cuarto, pensar estratégicamente, es decir, priorizar aquellas acciones que nos van a ir permitiendo poco a poco transformar gradualmente la cuestión social. Y quinto, ponerse en acción, que esto es lo más importante. Podemos dialogar, estar de acuerdo en la necesidad de formarnos, incluso formarnos y organizarnos en estructuras, pero si permanecemos inmóviles, aislados, desorganizados, nuestra acción no va a ser efectiva, probablemente sea hasta inútil. Yo con esto termino esta primera sesión del taller. Quedo a sus órdenes, quedan unos minutitos para algunas preguntas, algunos comentarios. Lo que les pediría es que si alguien quiere participar, señale por ahí levantando la mano y pudiéramos ir dando paso a la participación de algunos de ustedes. Adelante. Muchas gracias, Francisco. Pues muy interesante. Yo creo que lo más que me impactó fue lo de la Unión Popular, cómo se fueron estructurando todos esos, la CJM, los partidos, o sea, lo que son los sindicatos. La verdad, cuando lo vi, me imaginé yo así como en la iglesia las pastorales, la pastoral social, la pastoral catequética, la pastoral juvenil, que son organizaciones ya hechas, pero que él de alguna manera las aprovechó y eso fue lo que le dio la fuerza que tenía de convocatoria, ¿verdad? Pero muchas gracias, muy interesante todo. Te agradecemos mucho y bueno, si alguien quiere levantar la mano, alguna duda O abrir su o abrir su micrófono. micrófono. Sí. Adelante, ahí está el primero, es Celaya 2023. Adelante, Adelante. Juan Carlos. Hola, buenas noches a todos. Paco, solo para esta pregunta. Fíjate, ¿cómo ha sido posible entonces que todo este esfuerzo de organización social a principios del siglo XX, liderado por Anacleto, se haya diluyendo a través de la historia hasta llegar ahorita a este momento donde estamos aislados, polarizados y desorganizados? Un desconocimiento de la historia, una omisión adrede de estos acontecimientos precisamente para no ver al pueblo organizado, una demolición de las estructuras que ya existían. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Bueno, yo no sé si tenga una respuesta completa para eso, pero precisamente en la introducción del libro, y me atrevo a abordarlo desde ahí, porque en la introducción que presentamos al libro, llegamos a una conclusión. Les decía hace rato que una de las grandes amenazas del sistema político que comenzaba a configurarse, que es el sistema político mexicano actual, vigente, el mismo que se formó en esa coyuntura de 1924, 29. ¿no? Ese sí era un sistema político liberal y socialista. Algunas veces tendía hacia lo liberal, otras veces tendía hacia lo socialista y sigue siendo de alguna manera vigente ese modelo de organización política. Yo creo que tras los acuerdos o los mal llamados acuerdos posteriores para, digamos, concluir el conflicto cristero, los católicos se dieron la prerrogativa del proyecto de organización y de orden social a los grupos
revolucionarios. Es decir, llevábamos casi 300 años donde la organización social, la organización de la vida social toda, entera, se había sido configurada a partir de los valores del Evangelio. Y ahí están las ciudades españolas, al estilo español, en donde el centro del pueblo era precisamente la iglesia y a un costado la plaza pública. Y junto a la plaza pública, un hospital para atender a los más desfavorecidos de la sociedad y también el edificio en donde se representa la autoridad civil. Y en torno a eso el mercado. Ustedes observen sus pueblos, ¿no? Habían estado impregnados completamente de la vida, de los valores del Evangelio en su configuración. Yo creo que los católicos, después de esos arreglos, por temor, que era un temor válido, estaban siendo brutalmente perseguidos y asesinados, religiosos y católicos, de forma ordinaria, otros por desconocimiento, otros por apatía, por lo que ustedes gusten y mandes, se dieron el modelo, el proceso de organización social a otros sistemas de pensamiento y a otros intereses y a otras prioridades. Y eso ha ido derivando en una espiral de lo que Anacleto llamaría el derrocamiento, es decir, la pusilanimidad social o el deterioro de la personalidad de los individuos, pero también del pueblo. Y nos hemos convertido en un pueblo que hoy vive arrodillado frente a grandes amenazas. Yo creo que parte de lo que hoy necesitamos rehacer es la convicción de que estamos llamados a organizar la vida social de acuerdo a los valores del Evangelio otra vez, ¿no? Yo nunca he dicho con esto, o no pretendo decir que haya sido perfecto antes, ¿no? Siempre ha habido injusticias o sectores de la sociedad, digamos, excluidos, descartados. Pero, si bien es cierto, no ha habido, digamos, una civilización del amor, y probablemente nunca la habrá en pleno, al menos no abandonemos la posibilidad de construirla y de configurarla. Si Anacleto avanzó en un clima de edificio social quebrado, de violencia, de persecución, a tal grado de que lo católico inspiraba u organizaba, ordenaba a los obreros, a las mujeres, a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, toda la vida social. Antes, en ese momento, yo creo que ahora podemos apostar por una nueva organización del pueblo, ¿no? Como realidad concreta. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos y que Anacleto nos pone. Por eso la importancia de este método, porque Anacleto nos dice los cómo. Muchas gracias, Paco. Sí, muy bien, muchas gracias. Osorio, si gustas abrir tu micrófono. Muchas gracias. ¿Sí me escuchó? Sí, Sí. Ah, ok. Muchas gracias. Pues nada más como comentario, ¿verdad? Yo creo que, de mi parte soy abogado, ¿no? Y de alguna manera la cuestión social y política siempre ha estado así como presente en mi carrera, en mi vida y todo. Sin embargo, algo que creo que todos los profesionistas de México no me dejarán mentir, que cuando nosotros hemos estudiado la carrera, cualquier carrera, especialmente en las universidades católicas, a mí me tocó, gracias a Dios, estudiar en una universidad católica, en la Universidad de La Salle. Entonces, resulta que te dan la doctrina social de la iglesia, te explican qué es, pero algo que me quedó a mí como una experiencia falta algo más. Entonces, era la parte práctica.
Entonces, está muy padre la teoría, el Rerum Novarum, la encíclica, esto y lo otro, pero ¿y cómo lo ponemos en práctica los católicos? ¿Cómo ponemos en práctica todo esto que es maravilloso, que es como la evangelización de la cultura propiamente, ¿no? Entonces, siempre nos quedamos como que con esa idea, digo, yo lo platiqué junto con más compañeros abogados y siempre quedamos como con la idea de, bueno, está muy padre, pero ¿y dónde está la práctica? Salimos al mundo, nos enfrentamos con un mundo distinto, diferente, secular, partidos políticos promoviendo antivalores, una serie de ideologías. Y bueno, hasta que ya llegamos a este punto donde la ideología ya es dominante, donde ya nosotros los católicos pienso que por no haber intervenido a tiempo, en el momento adecuado que debimos de haber intervenido, es decir, desde siempre, porque el laico está llamado a incidir en las estructuras sociales y políticas, de acuerdo al Rerum Novarum. Entonces, es como, pues omitimos eso y creo que es una falta, es una omisión grave que hemos hecho los católicos laicos, porque pues los clérigos sabemos que no pueden meterse, pero nosotros los laicos debimos habernos metido. Entonces, yo me siento hasta cierto punto responsable de esta situación, porque fui como muchos católicos que decía, bueno, tenía sacerdote cerca de mí, yo les decía, pero ¿y ustedes, como iglesia, qué están haciendo, no? Hasta que me cayó el 20 de que yo era iglesia Claro. y que yo también, como laico, tenía que hacer algo. Entonces, una vez un sacerdote me comentó, es que nosotros no podemos, ese es trabajo de ustedes laicos, pero los laicos nunca hemos estado organizados. Tengo ya casi 40 años y como 20 años de la profesión y nunca he visto realmente católicos, laicos, bien organizados, bien estructurados, defendiendo a la iglesia, porque es lo que necesitamos hacer, y creo que Anacleto es precisamente la figura que debemos tomar todos los laicos para decir, vamos a salir, vamos a estructurarnos, vamos a trabajar. Miren, Entonces, digo, gracias. Déjame sí, compartirte gracias. algo a propósito de lo que nos dices. Cuando iniciamos el seminarista Rafael Becerra y su servidor estas compilaciones temáticas, una de las cosas que nos propusimos, primero nos había dado mucha alegría que en 2019 los obispos hubieran propuesto a Anacleto como beato, como patrono de los laicos, ¿no? ¿Por qué? Porque Rafael y yo nacimos en Tepatitlán. Pues ahí en Tepatitlán, la calle principal de la ciudad o del pueblo llevaba el nombre de Anacleto, nuestro párroco nos hablaba constantemente de Anacleto, nosotros habíamos militado en la CJM, lo cual nos había puesto todos los días, llegábamos a nuestra reunión y veíamos a Anacleto. Entonces nosotros lo conocíamos, pero también teníamos ese defecto de conocer, pues que, digamos, la parte biográfica y luego leíamos Tú serás rey y yo creo que no le habíamos entendido gran cosa porque tiene una prosa muy densa, ¿no? Pero lo habíamos leído. El punto es que cuando nosotros ponemos a disposición de los obispos, por ejemplo, en este caso, el libro que ustedes van a recibir tiene la presentación de don Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, presidente de la Dimensión Episcopal de Laicos, y de Monseñor Engelberto Polino Sánchez, que es presidente de la Comisión de la Pastoral Social. Cuando, por ejemplo, ponemos en las manos, o le pedimos a Monseñor Ramón Castro y Castro, que es secretario general del Episcopado, obispo de Cuernavaca, le ponemos en sus manos la segunda compilación que se llama La Conquista de la Libertad. Él, me acuerdo que las primeras dos palabras, bueno, ya no me acuerdo las primeras dos palabras, pero me acuerdo que la expresión del obispo es, ya me acordé, dice asombro y gratitud. Así empieza la presentación del texto. Asombro y gratitud. Y entonces yo dije, ¿por qué usa estas dos palabras? Y explica que ciertamente los obispos conocían a la figura del mártir, Anacleto González Flores, un laico destacado,
pero no conocían, o pocos en la iglesia habían profundizado en el pensamiento y en la propuesta práctica del beato Anacleto González Flores. O sea, se le reconocía como un mártir y se le había colocado como patrono de los laicos, pero no se había advertido la enorme riqueza de su testimonio. Entonces, este libro de la acción social que vamos a profundizar y que vamos a estudiar, consiste precisamente en esa propuesta de los cómo, porque yo coincido contigo, siempre nos quedamos en la declaración de principios, ¿no? El principio del bien común, el principio de dignidad de la persona humana, el principio de subsidiariedad, solidaridad y participación, y todos conocemos de alguna manera, los que hemos estudiado, profundizado la doctrina social de la Iglesia, estos principios, el destino universal de los bienes, etcétera. Pero bueno, ¿y cómo los vamos a poner en práctica? Y si alguien ya lo hizo en la realidad mexicana y fue exitoso como lo hizo, ¿de qué se valió? ¿Cuáles eran los principales medios en los que usó? Entonces, cuando conformamos este último libro que vamos a estudiar, Anacleto aterriza la situación hasta hablar de cómo organizar un núcleo de estudio, un círculo de estudio. Y te dice qué debes evitar, qué debes procurar, cómo debes hacer las sesiones. Imaginen ustedes la riqueza de un hombre que tenía fama de santidad, que había demostrado ser muy eficaz en la organización popular, era un gran organizador del pueblo, y que además tenía una profunda identidad católica, que además nos dé los cómo, los detalles, los más mínimos detalles de cómo organizar la resistencia civil, de cómo organizar las obras sociales, de cómo organizar los centros de catecismo. Entonces, esa riqueza se hace un verdadero tesoro. De ahí que la expresión del obispo Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, al presentar el libro, sea: este es el libro que nos hacía falta, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos o vamos a comenzar a hablar de los cómo entrar en acción. Ya estuvo suave de análisis de la realidad y de declaraciones y de declaración de principios de manera constante, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a transformar la realidad. Y eso es la propuesta, eso es lo valioso y lo innovador de esta propuesta de Anacleto González Flores. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Bastante bien tus comentarios. Ahí veíamos ahorita en el chat que alguien preguntaba que si todos estos apuntes que estás comentando vienen en el libro. Pues yo creo que sí, pero si gustas tú responder. Todos estos que vimos, casi en el 100% se extraen del libro. Evidentemente ahí vienen organizados, como Anacleto previó que fueran organizados, aunque fueron, les digo, más de 100 artículos publicados, a veces 2 en una semana, a veces 1 en la semana siguiente, no siempre estaban en el mismo lugar, pero ustedes los van a encontrar ya prácticamente organizados por temas. Lo único que cambiamos fueron los títulos, porque, por ejemplo, siempre que habló de los jóvenes, se refería a las JM o a los círculos de estudio. Entonces nosotros tratamos de darle una estructura para no repetir, digamos, ese título constantemente, pero todo estará en el libro. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí Francisco Gutiérrez quiere tomar la palabra. Adelante, Francisco. Tienes el micrófono apagado, tocayo. Sí. Bueno, mientras se conecta, ahí está, adelante. Adelante. Buenas noches, Paco. Buenas noches, tocayo. Mira, todo este torrente de conocimiento me lleva a 3 puntos principales. Para empezar, y con el ejemplo de Anacleto, pues yo me tomaría de Jesús, me llenaría de formación y tengo que estar dispuesto a la acción. Hay mucho que hacer y creo que con esos 3 puntos puedo ir reflexionando. Yo creo que en el transcurso del curso nos vamos a enriquecer mucho, pero estar dispuestos a eso, porque muchas veces, por ejemplo, queremos iniciar algo, pero
medio somos apegados a Dios o a Jesús, o sea, no lo tomamos de una forma definitiva. Entonces, estos 3 puntos yo los vería de una forma fuerte y definitiva para poder actuar de una manera más completa. Gracias por tu presentación, tocayo. Gracias, tocayo. Miren, Anacleto decía algo que es fundamental. Cuando él propone a los jóvenes en su libro Tú serás rey, el levantarse de la pusilanimidad, del derrocamiento, de la mediocridad, de la medianía, la propuesta concreta que tiene es que los jóvenes se decidan a parecerse intensamente a Cristo. Esas son sus palabras. No tiene ningún caso iniciar cualquier proceso de transformación personal o social si no hacemos lo que tengamos que hacer por parecernos intensamente a Cristo, porque nuestro pueblo se parezca intensamente a Cristo. De tal forma que eso explica que Anacleto no perseguía una victoria, solamente victorias electorales, que las persiguió, fue candidato a diputado, fue fundador de partidos políticos. No perseguía el éxito económico y profesional que lo hubiera tenido, porque era un abogado brillante, un gran conferencista. No perseguía solamente el reconocimiento popular, que lo tuvo. Consta en la historia que llenaba teatros, auditorios, ¿no? Él lo único que perseguía, y esa es la tesis del libro del seminarista Rafael Becerra, era ser instrumento de la palabra, ¿no? De Dios nuestro Señor. Sí. Es decir, que la palabra fuera él solamente un instrumento de transformación por la verdad que es Cristo. Entonces, si no asumimos nosotros que este proceso de transformación nos va a exigir una transformación personal, yo a veces cuando hablo de estos temas, créeme que me pesa porque pareciera que yo ya estoy del otro lado y nada que ver. Yo cada vez cuando leo a Anacleto, a veces cuando estoy siquiera revisando sus palabras me calan, sus ideas me calan, ¿no? Porque es como San Pablo. Su prosa es una prosa encendida de un hombre verdaderamente enamorado de la verdad que es Cristo y apasionado al grado de dar su vida por la fe. Entonces, ciertamente, tocayo, si esta invitación que haces, pues hay que extenderla a todos los que participamos del programa, de que esta iniciativa de transformar nuestra sociedad pasa ineludiblemente por transformar nuestra persona para que se parezca intensamente a Cristo. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Otra pregunta que habían hecho era con respecto a compartir la sesión. Pues sí, ¿verdad? Como ustedes están viendo, pues están grabando. Entonces, en la primera oportunidad que tengamos, por ahí les pasamos la grabación. Sí, y también, bueno, pues decían que precisamente yo creo que todo lo que han estado ahorita platicando, pues es lo que pretendemos desde el Consejo Nacional de Laicos y desde la dimensión episcopal para los laicos, ir formándonos todos nosotros, ir haciendo cada vez más grande esta cantidad de personas que nos interesa mucho, pues tener ese ejemplo del Beato Anacleto y organizarnos así como el Beato Anacleto lo propone. Yo creo que desde aquí vamos a poder hacer muchas cosas. Y bueno, pues darte las gracias, Francisco, por tu exposición. Igualmente a Rafael Becerra, que por aquí lo vemos. Sí, qué gusto. Un gusto saludarlo por todo el esfuerzo y que gracias a ustedes pues nos está dando esta apertura para que nosotros como laicos realmente nos movamos a la acción, que es lo que nos hace falta. Sí, Rafa, no sé si gustas comentar algo. Sí, muchas gracias. Qué gusto saludarles en este inicio del curso, la acción social. Estas herramientas que Anacleto González Flores nos da son herramientas vigentes que pueden ayudarnos a transformar el México de hoy. Qué bueno que hoy ustedes pues se decidieron a organizar y a participar. Aquí en el Seminario de la Asunción en San Antonio estamos comenzando un nuevo curso
por eso no he podido acompañarlos desde el principio, pero les he acompañado en oración desde la misa de las 5 de la tarde y también he puesto aquí junto a la computadora en el curso como un signo la reliquia del Beato Anacleto González Flores, que nos acompañe y decirles que hay que decidirse y comprometerse profundamente. Decía Paco algo muy interesante. Las palabras de Anacleto me calan. Eso quiere decir que Anacleto está haciendo su trabajo. Casi siempre que hacemos un curso, que damos una charla, los que predican, los que dan algún mensaje, el mensaje primero se le llega a sí mismo. Uno primero se lo dice a sí mismo y luego se lo dice a los demás. Entonces, en este movimiento que va desde el alma hacia la exterioridad, nosotros podemos transformarnos para transformar con la palabra de Dios, que es la que es siempre viva y eficaz y que nos permite transformarnos desde el fondo, porque si solamente transformamos lo de afuera, es una cosa aparente y es una cosa hueca. Anacleto González Flores, por eso tenía un gran impulso, porque se transformaba a sí mismo desde el fondo con la palabra de Dios y luego la transmitía y eso permitía transformar a la sociedad. Y creo que en este curso vamos a aprender cosas interesantísimas, este modelo muy concreto de las herramientas que Anacleto González Flores utilizó para transformar su realidad y que hoy nos van a permitir transformar la realidad también. Así es que es un buen arranque, un buen momento para comenzar y esto nos da mucha esperanza que todos los que están aquí y quizás los demás que hacen falta por llegar puedan ser esos instrumentos para transformar a la sociedad donde quiera que estén. Y no hay que espantarnos si somos 50, 60, 70, 100, 200, 1000. Jesucristo transformó al mundo con 12 apóstoles, que ni eran los más sabios, ni los más poderosos, ni los más capacitados. Y hoy seguimos viviendo en la transformación que comenzó este hombre con 12 apóstoles. Así que enhorabuena y muchas felicidades. Gracias, Mario Rosario, y gracias, Paco, Francisco, por este gran trabajo, esta gran labor que han hecho juntos. Y gracias a todos los que están aquí. Felicidades. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Gracias a todos. Pues no sé si hay algún otro comentario y si no, pues para ya dar por terminada la sesión del día de hoy, invitándolos a que sigan difundiendo esta invitación para que seamos muchos más los que estemos el próximo jueves. Muy bien. Pues que descansen, que pasen buenas noches. Dios los bendiga a y todos. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho. Hasta Cuídense luego. mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias.